Muy buenos días, profesor. Soy la alumna Balbín Fabián Jacqueline Iris, alumna del octavo ciclo semipresencial de la Facultad de Derecho. A mi persona va a exponer en el video lo que viene a ser la deuda tributaria, los medios de extinción de la obligación tributaria. Lo que vamos a empezar primero es la deuda tributaria. ¿Qué nos viene a decir qué es la deuda tributaria? Para nuestro sistema tributario, la deuda tributaria, de acuerdo al artículo 28 del Código Tributario, es la suma adeudada al acreedor tributario por los tributos, multas e intereses, así se señala. También lo que tenemos que tener en cuenta es que la administración tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está constituido por el tributo, las multas y los intereses. Los componentes de la deuda tributaria es aquella que exigirá el pago de la deuda tributaria que está constituida por el tributo, las multas y los intereses. Estos intereses comprenden el interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere el artículo 33. El otro viene a ser el interés moratorio aplicable a la multa a que se refiere el artículo 181. También tenemos el interés por aplazamiento y o fraccionamiento de pago previsto en el artículo 36. Primero, ¿qué es la multa? La multa es una sanción que impone el ATE por la comisión de IT, la infracción tributaria. ¿Qué es la infracción tributaria? La infracción tributaria es toda acción u omisión que impone la violación de las normas tributarias, constituye infracción sancionable de acuerdo con las normas. Luego también tenemos la aplicación de sanciones. La aplicación de sanciones se va a realizar por la comisión de infracciones. Las sanciones consistentes en la multa. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el internamiento temporal de un vehículo, el cierre temporal de establecimientos u oficinas de diversas ventas, ¿no? Ahora, ¿qué es la deuda tributaria? La deuda tributaria, como se les dijo, se encuentra en el artículo 28 del Código Tributario, que se da por el tributo, por las multas y los intereses. Dentro de ellos, lo que tenemos que tener en cuenta son también la clasificación de intereses. Lo primero que viene a ser un criterio fuente y el criterio función. El criterio fuente, en ello tenemos la convencional y la legal. La convencional es establecido por las partes, nace y se devenga como consecuencia del acuerdo de dos partes. Y el legal es aquel establecido por una norma legal que fija al sujeto deudor la obligación de pagar el interés. En cambio, lo que nos dice el criterio funcional en el hecho del compensatorio es que aquel interés que constituye la contraprestación por el uso de cualquier otro bien. Y el moratorio, que va a ser aquel interés que va a tener la finalidad de indemnizar la mora en el pago de una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que por el hecho que no se ha cumplido en pagar a tiempo, ya se ha aplicado un interés moratorio y que es acción de pagar. El otro que viene a ser son los medios de extinción de la deuda, mejor dicho, medios de la extinción de la obligación tributaria. Dentro de ellos se va a conocer tres, que viene a ser el pago, la compensación y la condonación.
En la extinción de la obligación tributaria es del vínculo existente entre el acreedor y el deudor tributario, así eximiendo a este último de la obligación referida a la deuda tributaria, a sus efectos y consecuencias. ¿Qué quiere decir? Si una persona está debiendo a su acreedor y se va a extinguir la deuda, la segunda parte que viene a ser el deudor tributario ya va a estar, ya no va a pagar, ya no va a tener ninguna obligación, porque la deuda se ha extinguido, se ha acabado, se ha finalizado. Dentro de ellos tenemos que tener en cuenta que la obligación tributaria tiene medios de extinción. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el pago, la condonación, la compensación, la recuperación onerosa. Pero lo primero que vamos a ver en este momento es el pago. El pago. ¿Qué nos viene a decir lo que es el pago? El pago es aquel acaimiento del hecho imponible, trae como principal consecuencia la potencial obligación de que una persona de pagar un tributo al fisco. Claro ejemplo es el pago de arbitrios. La persona, en este caso el ciudadano, está en la obligación de pagar los arbitrios. El otro también viene a ser, el pago va a ser el cumplimiento de la prestación debida. Este instituto presume la existencia de un crédito por la suma liquidada a favor del Estado. Cuando el Estado nos presta un servicio, el ciudadano se encuentra en la obligación de liquidar o pagar una suma de dinero a favor del Estado, y a su vez con ese dinero podrá hacer obras, hospitales, a la mejoría de la ciudadanía o de esa comunidad. Ahora, el pago. ¿Qué tenemos por pago? A ver, como se dijo, que es el cumplimiento de la prestación debida, que se trata de la obligación de dar, hacer o no hacer. El pago tiene dos acepciones. En este caso, por ejemplo, el pago puede ser amplia o restringida. También el pago tiene efectos del pago, como es, por ejemplo, el respecto del acreedor, respecto del deudor, respecto de la obligación. Estos tres aspectos, lo primero que nos viene a decir respecto al acreedor. En este caso, el que nos está satisface el interés del acreedor al obtener la prestación debida que se esperaba. O sea, que quiere decir que si el acreedor en su debido momento nos brindó un servicio, su satisfacción va a ser que, en este caso el deudor, sí o sí tenga que pagar, y a su vez, cuando realice el pago, va a haber la satisfacción de la parte del acreedor, de que se esté llevando a cabo bien. También el otro es con respecto al deudor. En esto, el pago que va a realizar el deudor va a tener un efecto liberatorio, en tanto constituye el medio por el cual el deudor se libera del vínculo jurídico que le ligaba al acreedor. El hecho de pagar una deuda ya nos libera de un vínculo. Por ejemplo, si yo me he sacado una suma de dinero para pagar en cuotas y tengo 5 cuotas, voy pagando 1, 2, 3 y la cuarta cuota me va a liberar de la obligación con mi acreedor. Es decir, me voy a sentir libre al ya no deber. Y el otro va a ser con respecto a la obligación.
Esto tiene un efecto extintivo, pues al haber cumplido con la prestación debida, que quiere decir del acreedor y el deudor, se extingue el vínculo jurídico existente. El pago, ¿no? Estamos hablando del pago. ¿Qué artículo nos dice que estamos obligados al pago? Es el artículo 30 del Código Tributario. La forma de pago también tenemos. Esto se encuentra en el artículo 32 del Código Tributario. Lugar y plazo de pago, artículo 29 del Código Tributario. Si uno va a realizar va a adquirir una prestación de un servicio, nos dicen las formas, el lugar, cómo se va a pagar y dónde se encuentra normado, es en el artículo 29 del Código Tributario. También hay obligaciones al pago. El pago de la deuda tributaria será efectuado por los deudores tributarios y en su caso esto mayormente se da en empresas, ¿no? Los terceros pueden realizar el pago salvo oposición motivada del deudor tributario. Formas de pago. El pago se efectuará en forma que lo señala la ley o en su defecto el reglamento y las faltas. O también otro puede ser a solicitud del deudor tributario. Podrá autorizar el pago mediante debido en una cuenta o una cuenta de ahorro, siempre que se hubiera realizado la acreditación de las cuentas, ¿no? O que se establezca previo cumplimiento de las condiciones que señala mediante resolución de la superintendencia o norma de rango similar. Ahora, también la forma de pago se realizará a través de la moneda nacional. También para efectuar el pago se podrá utilizar los siguientes medios. Puede ser el dinero en efectivo, cheques, notas de créditos negociables, tarjeta de crédito u otros medios que la ATE apruebe. Con relación al lugar de pago, el lugar de pago será aquel que señala la Administración Tributaria mediante resolución de la Superintendencia o norma de rango similar. La Administración Tributaria establece lugares diferentes según el tipo de contribuyente, ¿no? En este caso puede ser PRICOS y MEPECOS. Los plazos también. Los tributos se determinan anual, que se devenguen del término del año, se pagan en los primeros meses del año siguiente. También nos dice que dentro de los plazos, los tributos de la determinación mensual, los anticipos de pagos a cuentas mensuales, se pagan en 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Ahora, con relación al Código Tributario, el pago al contado, que viene a ser el total del monto que se adeuda, el pago de fraccionamientos, quiere decir en cuotas, ¿no? Artículo 36 del Código Tributario. Pago parcial, artículo 37 del Código Tributario. Pago anticipado y pago a cuenta, artículo 29, inciso B. El anticipo es una obligación que impone la ley. El pago a cuenta es un sistema por el cual opta el contribuyente. Ahora, siguiendo, vamos a continuar con lo que es la compensación. ¿Qué es lo que mayormente nos vamos a abocar en lo que es la compensación? En que la persona, en este caso, va a ser un medio de extinción de la obligación tributaria también. Ya había dicho que en estos medios de extinción tributaria tenemos lo que es el pago, la compensación y la condonación. La compensación es una extinción de la obligación tributaria. También se dice que la compensación de deudas
de deudas y créditos cuando el deudor y el acreedor tributario tienen a la vez dichas en calidad o condiciones en relaciones jurídicas tributarias. Debe existir una deuda tributaria y un crédito tributario, subsistentes y exigibles. Si existe una impugnación en trámite, no será exigible, salvo el caso del inciso A del numeral 2 del artículo 40, ¿no? Que la compensación, para que se dé una compensación, hay requisitos que se tienen que cumplir, como por ejemplo, no prescritos, administrados por el mismo órgano, recaudación constituyente ingreso de una misma entidad. La compensación puede ser ejercida de oficio por la administración tributaria y a solicitud de las partes, que quiere decir tanto el acreedor como el deudor solicitan este medio de extinción, que es la compensación, ¿no? Por ejemplo, también la acción del acreedor para exigir la compensación de su crédito prescribe a los 4 años. Dentro de la compensación también hay formas para que se pueda extinguir. Por ejemplo, la automática, de oficio, a solicitud de las partes. Lo que nos viene a decir que es automática se refiere a lo que se encuentra establecido por la ley. Podríamos decir un ejemplo: impuesto a la renta, pago a cuentas mayores, también pago a cuentas posteriores. También tenemos la que son la compensación de oficios. La de oficios se da en verificación a la fiscalización, se detectan deuda y crédito. Aquí es SUNAT en sistema. A solicitud de las partes, según requisitos establecidos por la norma legal. O sea, a solicitud de las partes, ¿qué quiere decir? A solicitud del acreedor y el deudor, ¿no? La otra forma de la extinción de la obligación tributaria que vamos a tratar también es la condonación. ¿Qué es la condonación? La condonación va a ser el perdón de una deuda. Este se extingue como requisito que se declare por la ley o norma rango equivalente. En el caso de gobiernos locales, esto pueden condonar con carácter general respecto de impuestos que administran, las acciones o intereses, y también en cuanto a contribuciones, tasas, el tributo mismo y las sanciones e intereses. Cuando nos dice mayormente a gobiernos locales, ¿qué quiere decir? De carácter general, que el gobierno, en este caso, por ejemplo, la municipalidad de Satipo, podría dar una resolución condonando algunas deudas que puede tener la ciudadanía, ¿no? Y se va a dar de carácter general, se va a dar para todos. También la condonación se efectúa mediante una norma con rango de ley. Y esto va a ser por el titular del poder tributario. La pregunta es: ¿se puede condonar deuda tributaria por aranceles y tasas mediante un decreto supremo? Yo creo que no se puede. Lo que mayormente nos da a conocer la deuda tributaria, haciendo un resumen de todo ello, es que el ciudadano tiene la obligación de que tenga que pagar, ya sea por diversos factores, ¿no? Ya sea por los intereses, los tributos o las multas que se les ha dado, se les ha brindado. Por ejemplo, lo que nos
podríamos decir, de los impuestos prediales, ¿no? Los impuestos prediales va a ser una obligación tributaria de cada año, de cada ciudadano. Los impuestos prediales, por ejemplo, tenemos impuesto a la renta también, ¿no? Que quiere decir que el ciudadano tiene que pagar todos los años el impuesto a la renta y este dinero que va a ingresar va a ir para la realización de diversas obras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hablar con relación también a los medios de extinción de la obligación tributaria? Mi entender que los medios de extinción se dieron en tres, que fue el pago, la compensación y la condonación. El pago es cuando ya se dio el cumplimiento de la prestación debida, ¿no? O sea, yo recibí un servicio y por ese servicio estoy pagando. Y con ese hecho de pagar, ya sea en un pago total, ya extingo esa obligación de esa deuda tributaria. También hemos tratado de la condonación, que la condonación ha sido mayormente por un hecho de un perdón que se le ha dado o que se ha brindado a un deudor, y esto puede tener de carácter general. Que todas las personas que por A o B estuvieron recibiendo servicio de parte de un acreedor van a ser perdonados esas deudas porque tiene carácter general. Y también nos dijo que también hay que entender que la compensación, para que se dé una compensación, los requisitos tienen que ser que no estén prescritos, administrados por el mismo órgano, la recaudación constituyente de una misma entidad. Como nos decía que también la compensación son medios de extinción, ¿no?, de la obligación tributaria. Que la compensación de deudas y créditos, cuando el deudor y acreedor tributario tienen a la vez dichas calidades o condiciones en relaciones jurídicas tributarias distintas. No cabe la compensación con créditos de terceros ni respecto de conceptos no tributarios. ¿Ya? Para que se dé la compensación debe existir una deuda tributaria y un crédito tributario. ¿Qué quiere decir? Subsistentes y exigibles, o sea, que haya de por medio un hecho de que yo haya estado brindando un servicio y que estoy exigiendo por ese servicio que yo he brindado, estoy exigiendo que se me pague, ¿no? Luego también, con relación a la deuda tributaria, ya para finalizar, lo que se podría decir mayormente de la deuda tributaria es que nuestra deuda tributaria se ha dado por los hechos de que uno ha estado, uno ha adeudado al acreedor por los tributos, por las multas o los intereses, ¿no? Mayormente cuando uno llega a tener o llega a prestar un servicio, lo que se exige es el pago. Y si la persona que se le esté brindando el servicio no paga, se le tendría que multar, o en caso contrario se le tuviera que aplicar, ya puede ser interés moratorio por el pago extemporáneo, o también interés moratorio aplicable a la multa.
O, o el otro tipo de interés también, ¿no? Que es el aplazamiento y fraccionamiento, ¿no? Esos tres tipos de intereses. Mayormente la administración tributaria lo que exige es el pago de la deuda tributaria. Aquella que está constituida por el tributo, la multa y los intereses. El tributo es aquel que uno va a tributar. Las multas, aquellos que por no haber cumplido con el pago a tiempo, se le está multando, ya sea con subiéndole la tasa o algunos intereses, ¿no? Mayormente lo que se trata de que la multa va a ser una sanción que se impone por la comisión, porque aquella persona que ha sido multada, mayormente de las normas tributarias, y eso es sancionable por las normas del Código Tributario, y la multa se le tiene que aplicar. Por eso es que a veces cuando no han cumplido con lo establecido aquellos locales, o, o a veces no han cumplido no yendo mucho hay casos de que hay cobranzas coactivas, que aquellas personas que han sido infraccionadas ah, con alguna papeleta, aquellas personas con tiempo no han pagado. ¿Y qué es lo que hace el municipio? Mediante su asesoría legal, solicita la cobranza, que va a ser va a hacerse una cobranza coactiva. ¿Qué quiere decir? Que el municipio, a través de una abogada, de su representante legal, va a solicitar la cobranza por el adeudamiento de esa papeleta que no ha cumplido la persona infractora en pagar aquella papeleta que se le ha multado. Entonces, en aquello hecho, cuando se le intervenga o cuando se le encuentre en un operativo sobre, sobre cobranzas coactivas, el vehículo va a ser internado temporalmente. Se le va a retener el vehículo. Vavá Santos, o capitão do Arrocha. Tenga que pagar esa deuda que está debiendo. Y así se está asegurando de que la persona, el deudor, pague ese dinero que está adeudando, ¿no? También hay cierre temporal de establecimientos, y también hubo oficina de profesionales. ¿Por qué? Porque no han cumplido con pagar, o están adeudando, eh, o se les ha multado, y aún así no han subsanado la documentación o las observaciones que se han realizado. Todos estos tres aspectos, que son, por ejemplo, los tributos y los intereses, se van a dar por la deuda tributaria. Y para que todo aquello que es, por ejemplo, los tributos, la multa, los intereses, se extinga, se va a dar en tres aspectos, ¿no? Que es, 1, el pago; 2, la compensación; y 3, la condonación. Bueno, profesor, mi persona ha explicado, ¿no?, lo que es la deuda tributaria y los medios de extinción de la obligación tributaria. Eso es todo, profesor. Gracias. Gracias por el tiempo que nos está dando, nos está enseñando con relación a los tributos, mayormente que como ciudadanos tenemos que cumplir, ¿no?